Más de 4.000 emisiones al aire, 12 premios Emmy, cerca de 100 millones de espectadores al año, y aún así la sacaron como si ya no valiera nada. Pero eso ni siquiera fue lo peor que le ocurrió a Cristina Saralegui, porque mientras la televisión la iba borrando por fuera, por dentro ella ya llevaba años partiéndose en silencio. Una herida sembrada en la adolescencia, una sombra de adicción que venía de su propia casa, y un hijo que estuvo demasiado cerca de no llegar a los 20. ¿Por qué apartaron a la mujer más poderosa de la televisión hispana después de 21 años de éxito? La respuesta no empieza en una oficina de Univisión, ni en un contrato roto, ni en una decisión de ejecutivos fríos. Empieza mucho antes. Empieza en una familia que lo había perdido todo, en una niña criada entre privilegios que un día vio como su mundo se desmoronaba. Y en una frase tan cruel que terminó marcando cada paso de su vida. Hoy vas a descubrir 4 cosas y cada una golpea más fuerte que la anterior. Primero, las palabras exactas que su padre le clavó cuando apenas tenía 18 años. Una sentencia disfrazada de consejo que la empujó a trabajar como si descansar fuera una traición. Segundo, lo que el hombre más temido de la televisión mexicana quiso imponerle cara a cara. Y la respuesta con la que Cristina hizo temblar una estructura entera de poder. Tercero, lo que pasó en el 5º piso de un estacionamiento, el instante en que toda su fama, todo su dinero y toda su influencia dejaron de servir para absolutamente nada. Y cuarto, la pregunta brutal que su esposo le lanzó una noche, una sola pregunta que la obligó a elegir entre salvar su nombre o hundirse para siempre como ya se había hundido su madre. Te voy a avisar cuando lleguemos a una. Pero antes de contarte cómo la traicionaron, cómo cayó y cómo estuvo a punto de perderlo todo, hay algo que necesitas entender. Cristina Saralegui no nació en la escasez, no salió de un barrio olvidado, no empezó desde abajo como tantas historias que ya conoces. Nació rodeada de poder, y justamente por eso su caída fue mucho más devastadora. A simple vista, la historia de Cristina Saralegui parece una de esas fábulas modernas que la televisión adora vender. La mujer impecable, la voz firme, la reina absoluta de un imperio construido a pulso. Más de 2 décadas dominando la pantalla, millones de espectadores siguiendo cada palabra, una fortuna, premios, estudios, poder. Pero las historias que de verdad dejan cicatrices nunca empiezan en la cima. Empiezan mucho antes, en el lugar donde se forma la herida. La de Cristina empezó en La Habana, 1948. Cuba todavía era un país donde algunas familias vivían como si el futuro les perteneciera, y los Saralegui eran una de esas familias. No eran ricos comunes, eran una dinastía. El abuelo y el padre controlaban el negocio del papel en la isla y tenían en sus manos revistas que marcaban el pulso cultural de un país entero. Bohemia, carteles, vanidades, nombres que no solo vendían ejemplares, vendían prestigio, vendían influencia, vendían poder. Cristina nació rodeada de todo eso. Miramar, mansión frente al mar, arquitectura elegante, jardines amplios, una infancia protegida por el dinero y por la sensación de que nada malo podía tocar a los suyos. Había piscinas abiertas hacia el agua, salones donde todo brillaba, una familia acostumbrada a mandar, no a obedecer. Cuando eres niña y creces dentro de un mundo así, crees que ese mundo es natural. Que siempre vamos a estar ahí, que las paredes nunca se caen. Pero entonces llegó 1959, llegó la revolución, y al poco tiempo llegó lo que destruye a las familias más rápido que la pobreza misma, el despojo, la pérdida súbita, el miedo. En 1960, con apenas 12 años, Cristina tuvo que salir de Cuba con su familia y dejarlo todo atrás, la casa, el apellido poderoso, el lugar en el mundo, la certeza, todo. La niña que había crecido en una casa donde mandaban otros amaneció de pronto en el exilio, en Key Biscayne, Florida, viendo a los adultos de su familia intentar fingir que seguían siendo los mismos mientras por dentro ya se estaban quebrando. Guarda este detalle porque va a explicar muchas cosas después. La caída económica no fue lo único que perdieron. Perdieron la estructura emocional que sostenía a la familia. La madre de Cristina no soportó el golpe, la nostalgia, la humillación, el miedo a una vida más pequeña, el dolor de haber sido arrancada de su tierra.
La fueron empujando hacia un lugar oscuro del que nadie quería hablar. El alcohol empezó a entrar donde antes había orgullo, y cuando una madre empieza a hundirse en silencio, toda la casa aprende a respirar distinto. Cristina creció ahí, en medio de esa grieta. Por fuera seguía siendo una muchacha brillante, educada, con ambición, con apellido, con una inteligencia imposible de ocultar. Por dentro ya llevaba encima el peso de una familia rota por el exilio y por la rabia. Quería estudiar, quería seguir el camino de los medios, quería demostrar que el apellido Saralegui todavía significaba algo. Entró a la Universidad de Miami, estaba a solo 9 créditos de terminar. 9, nada, un último esfuerzo y tendría el título en las manos. Y entonces llegó la frase que la persiguió durante medio siglo. Su padre, golpeado también por nuevos fracasos económicos en Estados Unidos, tomó una decisión: si ya no había dinero suficiente, había que invertirlo en el hijo varón, no en ella, no en la mujer brillante que estaba a punto de graduarse, en él. Y no se lo dijo con dulzura ni con culpa, se lo dijo con la brutalidad seca del machismo que no se disculpa. Tu hermano tiene que estudiar porque un día mantendrá a Boma a alguien. A ti te mantendrá el hijo de alguien. Piensa en eso un momento. No le quitaron solo una carrera, le arrancaron el derecho a verse como una persona completa. En una sola frase, su propio padre la redujo a dependencia, a adorno, a carga futura. Y algo se rompió para siempre. O quizá algo nació, porque desde ese instante Cristina Saralegui dejó de trabajar por ambición. Empezó a trabajar por venganza íntima, por hambre de dignidad, por furia, por demostrar que ningún hombre volvería a decidir cuánto valía. Aceptó empezar desde abajo, muy abajo. 40 pesos a la semana en la biblioteca fotográfica de Vanidades. Reaprendió a escribir en español con la disciplina de alguien que siente que si falla, desaparece. Trabajó más que todos, más horas, más duro, más frío, más lejos. Y sí, funcionó. Pero las heridas que te obligan a subir también suelen cobrarte algo mientras subes. Y Cristina todavía no sabía cuánto iba a costarle esa promesa. A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, Cristina Saralegui ya no era solo una mujer herida intentando probarle algo a su padre. Se había convertido en una fuerza, en una máquina, en una de esas personas que entran a una sala y cambian el aire sin levantar la voz. Había empezado desde abajo, cobrando apenas 40 pesos a la semana en la fototeca de Vanidades, corrigiendo su español a fuerza de disciplina, de rabia, de noches largas. Y 10 años después ya estaba arriba, muy arriba, dirigiendo Cosmopolitan en español entre 1979 y 1989, cambiando por completo la manera en que las mujeres latinas se veían a sí mismas. Piensa en lo que eso significaba en aquella época. No estamos hablando de una simple editora con buen gusto para las portadas. Estamos hablando de una mujer cubana exiliada, con una herida de humillación clavada desde la juventud, entrando a un mundo controlado por hombres y diciendo sin pedir permiso que las mujeres podían hablar de deseo, de poder, de cuerpo, de ambición, de placer, de miedo, de dinero. Todo eso que durante décadas se les había enseñado a callar. Pero la prensa escrita ya no le bastaba. No después de tantos años tragándose el desprecio. No después de haber aprendido que el trabajo no solo servía para pagar cuentas, servía para vengar heridas. Y entonces llegó 1989. Univisión le ofreció un programa de televisión, un talk show, un espacio que llevaría su nombre, El Show de Cristina. La propuesta parecía arriesgada. Ella no venía de la televisión, no era la típica figura moldeada para la cámara, no respondía al tipo de mujer dócil que gusta a los ejecutivos cobardes. Era frontal, tenía carácter, tenía una voz fuerte, un cuerpo real, una presencia imposible de domesticar. Y funcionó de una manera brutal. Funcionó como funcionan los fenómenos que aparecen cuando una sociedad está lista para escuchar algo que todavía no sabe nombrar. Cristina se sentó frente a millones de personas y empezó a hablar de lo que nadie quería tocar: VIH, violencia doméstica, abuso, sexualidad adolescente, secretos familiares, vergüenza, dolor.
Incluso una boda entre personas del mismo sexo en 1996, en una televisión hispana que todavía estaba atrapada entre el catolicismo, el miedo y la doble moral. Mientras otros programas preferían sonreír y distraer, ella se metía de frente en las heridas, y claro que eso tuvo precio. Hubo amenazas, hubo llamadas, hubo gente furiosa. En Miami llegaron a rodear su estudio más de 1000 personas protestando como si Cristina fuera una amenaza pública. Y en cierto sentido lo era. Era una amenaza para el silencio, para la obediencia, para esa vieja costumbre de esconder la podredumbre debajo de la alfombra mientras la familia posa para la foto. Ahí empezó a ganar algo más valioso que el rating. Autoridad moral. 12 premios Emmy vendrían después. Millones de espectadores también. Pero el verdadero triunfo fue otro, que la gente empezó a creerle. Guarda esto porque lo vas a necesitar más adelante. Cristina no se volvió grande solo porque tenía audiencia. Se volvió grande porque ya no le tenía miedo a los hombres que antes decidían quién podía hablar y quién no, y entonces chocó con uno de los más poderosos de todos. Principios de los años 90, Televisa empieza a transmitir su programa en México. El impacto fue inmediato, el público la veía, el rating subía, pero la élite conservadora empezó a escandalizarse. ¿Cómo era posible que una mujer dijera esas cosas en televisión abierta? ¿Cómo era posible que hablara de sexo, de enfermedad, de abuso, de lo que las buenas familias fingen no vivir? Las presiones llegaron a Emilio Azcárraga Milmo, el dueño del imperio, el hombre al que llamaban el Tigre, un personaje acostumbrado a que todos bajaran la cabeza antes de entrar a su oficina. La mandó llamar a Ciudad de México, no para felicitarla, para corregirla. Imagínate esa escena. Cristina entrando al despacho de uno de los hombres más ricos, más temidos y más influyentes del continente. Él sentado en su reino, ella frente a él, una exiliada cubana que había aprendido desde joven lo que costaba ser humillada por un hombre. Azcárraga fue directo, le dijo que tenía que hacer un programa fresa, ligero, inofensivo, bonito, sin riesgo, sin espinas. En otras palabras, quería que dejara de ser Cristina, pero escogió a la mujer equivocada para dar esa orden. Ella lo miró y le respondió con una frase que todavía hoy suena como una bofetada elegante: mire, Emilio, mi programa de fresa no tiene ni las semillas. Después le dejó claro que su programa hablaba de la realidad de los hispanos en Estados Unidos y que si eso no le servía entonces podía quitarlo, así de simple, sin temblar, sin pedir perdón, sin negociar su columna vertebral. Dicen que Azcárraga se quedó sorprendido. Luego soltó una carcajada, no porque ella lo hubiera vencido del todo, sino porque acababa de encontrarse con algo que no veía todos los días, una mujer que no se arrodillaba. El programa cambió de canal, no desapareció, y poco después seguía fuerte, creciendo, ocupando horarios importantes, haciéndose todavía más grande. Cristina había vencido otra vez, había derrotado al sistema en su propio terreno, había demostrado que la niña a la que le dijeron que un hombre tendría que mantenerla ahora era capaz de discutir de igual a igual con los hombres que controlaban la televisión del continente. Pero mientras ella ganaba esa guerra pública, otra más íntima ya había comenzado a perderse, porque los imperios que se construyen a fuerza de no detenerse casi siempre dejan algo abandonado detrás. Y Cristina todavía no quería mirar que estaba quedando solo dentro de su propia casa. Hay pecados que no aparecen en expedientes judiciales, ni en titulares policiales, ni en documentos sellados por un tribunal. Pecados que no mandan a nadie a la cárcel, pero sí destruyen familias por dentro. Pecados que en ciertas casas pesan más que una traición amorosa, más que una deuda, más que una mentira. En la historia de Cristina Saralegui, ese pecado tuvo nombre desde el principio. Ambición, independencia, hambre de poder y en una familia marcada por el exilio, el orgullo herido y el machismo cubano más antiguo, eso no se veía como virtud, se veía como una amenaza. Su primer matrimonio fue la primera señal de que Cristina no estaba hecha para obedecer. Se casó con Tony Menéndez, tuvo a su hija Cristina Amalia, a quien todos llamaban Titi, y durante un tiempo pareció que la historia seguiría el camino que tantas mujeres de su generación conocían de memoria. Casa, familia, estabilidad, un esposo, una niña,
la promesa de una vida respetable. Pero la palabra respetable casi siempre ha sido una jaula elegante para las mujeres que quieren más. Y Cristina quería más, mucho más. Mientras su carrera crecía, mientras su nombre empezaba a abrirse paso entre redacciones, decisiones editoriales y reuniones donde casi todos los hombres asumían que una mujer tarde o temprano iba a cansarse. Su matrimonio empezó a resquebrajarse, no por falta de inteligencia, no por falta de dinero, no por falta de oportunidades. Se rompió por algo más brutal, porque él no soportaba la velocidad a la que ella avanzaba, porque ella trabajaba demasiado, porque ella quería demasiado. Porque para un hombre educado dentro del viejo libreto del machismo, una esposa ambiciosa no era una compañera, era una amenaza a su autoridad. Años después, Cristina lo diría con esa frialdad que solo tienen las mujeres que ya lloraron bastante en privado: nos divorciamos porque él no tenía ambición y yo sí. Y hay algo devastador en esa frase. Porque no habla solo de un fracaso amoroso, habla de una incompatibilidad más profunda. Ella no estaba dispuesta a encogerse para hacer sentir cómodo a nadie, y eso, dentro de su propio mundo, ya era una forma de traición. Guarda este detalle porque importa. Cristina no estaba rompiendo únicamente con un marido, estaba rompiendo con una idea entera de lo que una mujer debía ser. Después vino Marcos Ávila, el bajista de Miami Sound Machine, más joven que ella, 11 años menor. Cristina ya no era una muchacha ingenua, era una mujer divorciada con una hija, con carrera, con cicatrices, con una voluntad afilada. Lo conoció en medio de giras de música, de noches largas, de un ambiente donde por fin no se sentía observada como una anomalía. Y ahí encontró algo que no había tenido antes: un aliado, un hombre que no parecía asustarse de su tamaño emocional, un hombre que no quería reducirla. Pero en la casa de su padre, aquello fue visto como otra afrenta, otra falta, otra vergüenza. La idea de que una mujer de 35 años, divorciada, con una hija, se uniera a un hombre más joven no se leyó como una historia de amor. Se leyó como un desorden, como una insolencia, como una mujer saliéndose del guión una vez más. Y el padre lanzó entonces una maldición disfrazada de pronóstico: ese matrimonio no iba a durar ni 5 años. Piensa un momento en la crueldad de esa escena. La hija que ya había sido humillada a los 18 por no merecer la universidad, la hija que había trabajado como una bestia para probar que sí valía. La hija que ya se había levantado de un divorcio, y ahora el mismo hombre volvía a decirle, en esencia, que tampoco merecía creer en su propia felicidad. Cristina respondió como respondía siempre cuando estaba herida, con desafío. Si duraba 5 años, dijo, serían 5 años maravillosos. Duró más de 40, y sin embargo, que el matrimonio sobreviviera no significa que la herida cerrara. Marco se convirtió en su compañero, en su socio, en el hombre que incluso entendió antes que ella cuánto valía su talento. Cuando Univisión quiso pagarle una cifra ridícula para lo que ella representaba, él fue uno de los que más empujó para que Cristina entendiera que no debía regalar su nombre. Juntos construyeron una maquinaria poderosa: empresa, estudios, contratos, decisiones, dinero. Todo lo que su padre una vez dijo que ella jamás sostendría por sí sola. Pero hay una trampa en las victorias construidas desde una humillación antigua: nunca terminan de sentirse suficientes. Cristina siguió corriendo. Más trabajo, más proyectos, más control, más horas fuera de casa, más necesidad de demostrar. Porque en el fondo todavía estaba esa muchacha de 18 años intentando responderle al padre que la había reducido a ser mantenida por un hombre. Y mientras más crecía por fuera, más empezaba a vaciarse algo por dentro. La niña que vio a su madre caer en el alcohol, la hija que nunca recibió la validación que necesitaba. La mujer que convirtió el esfuerzo en religión empezó a cometer un error silencioso, el más peligroso de todos: confundir provisión con presencia. A sus hijos no les faltó nada material: casa, seguridad, privilegios, educación. Todo lo que ella no había tenido después del exilio, todo lo que una niña arrancada de su país habría querido garantizarles a los suyos. Pero la ausencia emocional no se llena con lujo, no se calma con regalos, no se cura con habitaciones amplias ni con escuelas caras.
Y ese fue el veneno que pasó de una generación a otra sin que nadie lo nombrara a tiempo. Lo que su sangre nunca terminó de perdonarle no fue solo que se volviera poderosa, fue que para llegar a serlo tuvo que endurecerse tanto. Correr tanto, defenderse tanto, que sin darse cuenta empezó a dejar sola a la gente que más necesitaba su calor. Y los pecados invisibles son así, no hacen ruido al entrar, solo se notan cuando ya están destruyendo la casa desde adentro. El precio más cruel de los imperios no siempre se paga en público. A veces no se paga con dinero, ni con prestigio, ni con portadas humillantes. A veces se paga en silencio dentro de una casa cuando un hijo empieza a romperse y la madre más poderosa de la televisión no sabe cómo detener la caída. Eso fue lo que pasó con John Marcos, el único hijo varón de Cristina Saralegui y Marcos Ávila, el heredero natural de una fortuna, de un apellido, de una maquinaria mediática construida durante décadas. Un muchacho que nació rodeado de privilegios y que, aún así, creció con una carencia que no se compra en ninguna tienda, la presencia real de una madre. Porque sí, a John Marcos nunca le faltaron comodidades. Nunca le faltó una buena casa. Nunca le faltó ropa, educación, viajes, contactos, protección. No vivió el exilio duro de Key Biscayne, ni la humillación de ver a su familia perderlo todo de un día para otro. Él nació en la parte brillante de la historia, en la parte donde el dinero ya estaba entrando, donde el apellido Saralegui volvía a sonar con fuerza, donde su madre llenaba pantallas y resolvía problemas ajenos frente a millones. Pero hay algo que debes guardar en tu mente ahora mismo. La abundancia material puede disfrazar muchas grietas, pero no las cura. Durante los años 90 y los primeros años del 2000, Cristina vivía atrapada en una maquinaria feroz. Grabaciones interminables, reuniones, viajes, entrevistas, revistas, negocios, patrocinios, decisiones. Todo al mismo tiempo. Más de 4.000 programas no se construyen con una vida tranquila. Se construyen con ausencias. Se construyen con cumpleaños perdidos, conversaciones aplazadas, cenas vacías, puertas cerrándose tarde. Y mientras el público la veía como una mujer capaz de sostener al mundo entero, dentro de su propia casa empezaba a crecer una soledad que nadie estaba nombrando. John Marcos fue creciendo en medio de eso, no en la pobreza, sino en algo más difícil de detectar. La falta de una mirada constante, la falta de esa clase de atención que no se reemplaza con regalos. Con el tiempo empezaron a aparecer señales, cambios de humor, conductas extrañas, una oscuridad que iba y venía. Cristina llegó a sentir que algo no estaba bien, algo raro, algo fuera de sitio, pero no entendía hasta dónde estaba llegando esa tormenta. Y ese detalle importa, porque muchas tragedias familiares no explotan de golpe. Avisan en susurros, avisan con pequeños silencios, avisan con gestos que la gente ocupada decide dejar para mañana. La explosión llegó cuando John Marcos tenía 19 años. Una ruptura sentimental fue el golpe visible, el final con una novia, el tipo de herida que para algunos jóvenes pasa con el tiempo y para otros abre un abismo. Pero eso no empezó ahí. Eso solo encendió lo que ya venía ardiendo por dentro desde hacía mucho. Y entonces ocurrió una escena que ninguna madre olvida aunque viva 100 años. John Marcos subió con su coche hasta el 5º piso de un estacionamiento, solo, sin cámaras, sin guardaespaldas, sin el poder de la televisión, solo un muchacho y su desesperación. Piensa en esa imagen un momento. Arriba, el borde. Abajo, el vacío. Y en medio, el hijo de la mujer que aconsejaba a millones de familias cada tarde. Toda la fama de Cristina, todo el dinero, todos los contactos, todos los premios, en ese instante no valían absolutamente nada. Porque hay momentos en que el poder no sirve. Momentos en que ninguna influencia puede entrar en la mente de un hijo que ya no quiere seguir sintiendo lo que siente. Y sin embargo, algo ocurrió. Un resto de instinto, una última hebra de vida. John Marcos no dio el paso final. Bajó de allí, se fue manejando hasta el Hospital Larkin, que estaba muy cerca de su casa. Entró por su propio pie al área psiquiátrica. Firmó su ingreso, solo.
Imagínate la magnitud de ese dolor para que un joven de 19 años entienda que si no se interna esa noche, puede perderse para siempre. Fue ahí donde la verdad cayó como una piedra sobre Cristina. Diagnóstico: trastorno bipolar. Años de señales mal leídas, años de sufrimiento escondido, y todavía algo peor, descubrió que su hijo se había estado haciendo daño a sí mismo en silencio desde hacía tiempo. Heridas ocultas, un lenguaje de dolor que se había escrito sobre el cuerpo mientras la casa seguía funcionando como si nada. El tratamiento fue brutal: 15 medicamentos, 2 años de control estricto, terapia, vigilancia, miedo, vergüenza. Y una madre obligada a mirar de frente lo que había tardado demasiado en ver. En la cultura latina, hablar de salud mental todavía pesa como una confesión prohibida. Mucha gente prefiere esconder, negar, inventar excusas. Nadie quiere que a su hijo le pongan una etiqueta. Nadie quiere escuchar la palabra loco. Pero Cristina ya no tenía espacio para fingir. Había pasado media vida ayudando a otros a nombrar sus dolores. Ahora le tocaba nombrar el suyo. Empezó a ir a terapia junto a su hijo, a sentarse con los médicos, a escuchar verdades que rompían el personaje de mujer invencible. Y ahí entendió algo devastador: la gran tragedia de su vida no era que la televisión un día pudiera darle la espalda. La verdadera tragedia era haber estado tan ocupada construyendo un imperio, que casi pierde al único muchacho que llevaba su sangre. La televisión tiene una forma muy elegante de traicionar. No rompe platos, no grita, no da explicaciones largas. Sonríe, te usa durante años, te exprime hasta la última gota, y un día simplemente te informa que ya no te necesita. Eso fue exactamente lo que le hicieron a Cristina Saralegui en noviembre de 2010. Después de 21 años al frente de su programa, después de construir una de las marcas más poderosas de la historia de Univisión, después de convertir su nombre en sinónimo de autoridad dentro del mundo hispano, la sacaron sin ceremonia, sin homenaje verdadero, sin una salida a la altura del imperio que ella misma había levantado. Piensa en la brutalidad de eso. Una mujer que había dado más de 4.000 programas, una mujer que sostuvo durante décadas la conversación pública de millones de hispanos en Estados Unidos. Una mujer que se había enfrentado a tabúes, a amenazas, a ejecutivos, a sectores conservadores, a prejuicios de todo tipo. Y al final, la industria que ella ayudó a enriquecer decidió tratarla como si fuera un mueble viejo, como si el brillo se hubiera gastado, como si ya no importara. Pero aquí hay algo que debes guardar en la memoria. Lo que destruyó a Cristina no fue solamente el despido, fue lo que ese despido despertó dentro de ella. Porque para otras personas perder un empleo es una crisis económica, una herida profesional, una etapa dura. Para Cristina era algo mucho más profundo. El trabajo no era solo trabajo, era armadura, era identidad, era la respuesta permanente a aquella humillación de los 18 años. Cuando su padre le dijo que no necesitaba estudios porque un hombre la mantendría, cada logro, cada programa, cada contrato, cada aplauso había sido parte de una guerra íntima contra esa frase. Y de pronto, con una sola decisión tomada en una oficina fría, todo eso se vino abajo. Ella misma lo describió después con una imagen devastadora: se sintió pequeña como una hormiga, no una estrella herida, no una diva ofendida, una hormiga. Eso te dice todo. Porque cuando alguien que vivió a base de control se ve reducido a algo tan mínimo, lo que se rompe no es el ego, es el sentido de existencia. Y en ese momento, además, Cristina no estaba llegando a una casa tranquila donde pudiera reconstruirse en silencio. Venía arrastrando el dolor de John Marcos, el miedo permanente por la salud mental de su hijo, la culpa de los años perdidos, el cansancio de una vida entera sostenida a pura fuerza. Ya no tenía el programa para esconderse dentro de él, ya no tenía la rutina feroz para no pensar, ya no tenía la ilusión de invulnerabilidad. Le quitaron el escenario justo cuando más necesitaba el ruido para no escuchar lo que llevaba por dentro. Entonces apareció la otra herencia, la más oscura, la más vergonzosa, la que venía desde Cuba pasando por los pasillos silenciosos de su infancia: el alcohol. Su madre había caído antes, después del exilio, después del derrumbe de la familia, después del miedo y de la pérdida.
El alcohol se volvió una sombra en la casa. Cristina lo había visto. Lo había sufrido. Había crecido sabiendo cómo una botella puede entrar en una familia como anestesia y quedarse como condena. Y aún así, cuando llegó su noche más negra, terminó caminando hacia el mismo abismo. No porque fuera débil, no porque fuera frívola, sino porque el dolor heredado casi siempre espera el momento exacto en que uno baja la guardia. Empezó a beber para apagar la angustia, para dormir, para no pensar en Univisión, para no sentir el vacío, para no escuchar la voz de la culpa. Una copa, luego otra, luego la costumbre, luego la dependencia silenciosa que va deformando el carácter, el cuerpo, la casa, las conversaciones. La mujer que durante años había sido símbolo de autoridad empezó a perder el control en privado, y eso tiene algo especialmente cruel. Hay gente que soporta mejor el ataque del enemigo que el espectáculo de verse caer frente a su propia familia. Fue entonces cuando Marcos Ávila hizo lo que pocos hombres se atreven a hacer cuando aman a una mujer poderosa: no la protegió con mentiras, no la consintió en su destrucción, no miró hacia otro lado. Se plantó frente a ella y la obligó a mirarse. Le dijo que se estaba poniendo demasiado pesada, que la adicción la estaba convirtiendo en otra persona. Y luego lanzó la pregunta que la partió en dos. Una sola pregunta brutal, limpia, inapelable: ¿cómo quieres que te recuerde el mundo? ¿Como la gran periodista que fuiste o como una vieja borracha? Hay preguntas que no admiten escapatoria. Esa fue una de ellas, porque no le estaba hablando solo a la Cristina pública, le estaba hablando a la niña humillada por su padre, a la hija que vio a su madre desmoronarse, a la mujer que había peleado toda la vida para no terminar dependiendo de nadie, a la madre que ya había llegado tarde al dolor de su hijo. En esa frase estaba condensado todo. El pasado, el miedo, la vergüenza, la última oportunidad. Y Cristina eligió vivir, eligió cortar de raíz, eligió dejar el alcohol antes de convertirse en la repetición exacta de la tragedia que tanto había temido. No fue una victoria televisiva, no hubo luces, no hubo aplausos, no hubo Emmy. Fue una victoria mucho más difícil. La de una mujer obligada a mirarse sin maquillaje, sin cámaras, sin público, y admitir que si no cambiaba en ese instante, iba a perder lo único que todavía podía salvar. No la destruyó únicamente Univisión, la destruyó el vacío que ella llevaba décadas tapando con trabajo. Y sin embargo, fue en ese fondo, en esa humillación final, donde Cristina Saralegui comenzó a reconstruirse de verdad. Hay momentos en que la vida deja de golpear el orgullo y empieza a golpear la carne. Como si no hubiera bastado con la humillación del padre, con el exilio, con la culpa de John Marcos, con la traición de Univisión y con el abismo del alcohol. Como si el destino hubiera decidido que en la historia de Cristina Saralegui todavía faltaba una última prueba, una de esas que ya no se libran con talento. Ni con inteligencia, ni con carácter, sino con el cuerpo roto y el alma exhausta. En 2017 llegó otro golpe, uno de los más íntimos, uno de los más crueles: la muerte de su hermano menor, Iñaki Saralegui. No era un hermano cualquiera. Para Cristina, Iñaki era algo más difícil de explicar. Era sangre, sí, pero también era memoria. Era el compañero de una familia que había sobrevivido al derrumbe. Era el muchacho al que la hermana mayor había protegido desde los años duros del exilio. Era parte del equipo, parte del afecto, parte de la estructura emocional que todavía sostenía el apellido Saralegui cuando casi todo lo demás ya había cambiado. Durante 5 meses Iñaki estuvo hospitalizado, 5 meses de espera, de pasillos, de llamadas, de silencios espesos, de esa esperanza que no quiere rendirse aunque el cuerpo del otro ya esté diciendo otra cosa. Después vino el final, un trasplante de hígado que no logró salvarlo, y Cristina tuvo que ver cómo otro pedazo de su historia desaparecía frente a sus ojos. A veces la gente cree que el dolor de una mujer fuerte duele menos porque sabe disimularlo mejor. No es verdad, solo cambia el lugar donde se rompe. Pero la tragedia no se detuvo ahí, porque mientras lloraba a su hermano, Cristina también empezaba a enfrentarse a una vieja amenaza que llevaba años rondando su sangre: la ataxia, una enfermedad neurológica cruel, traicionera, hereditaria. La misma sombra que ya había castigado a otros hombres de su familia.
La misma condición que había debilitado a su padre, la misma que había dejado a su hermano atado a una silla de ruedas, ahora venía por ella. Guarda esto en tu mente, hay dolores que uno puede discutir, hay pérdidas que uno puede narrar, pero cuando el propio cuerpo empieza a desobedecerte, la guerra cambia por completo. Cristina comenzó a perder equilibrio. A moverse con inseguridad, a sentir que el cuerpo que siempre había proyectado autoridad empezaba a convertirse en terreno inestable. En el momento más delicado, llegó a acumular líquido en el cerebro. Hubo cirugía, hubo miedo, hubo recuperación, y luego vino la parte más humillante para una mujer como ella, aprender a caminar otra vez, paso a paso. Como una niña, como si toda la vida recorrida no sirviera de nada frente a la fragilidad de unas piernas que ya no querían obedecer. Imagínala un segundo. La mujer que hizo temblar a los hombres más poderosos de la televisión, la mujer que se negó a bajar la cabeza frente a Emilio Azcárraga, la mujer que había levantado un imperio con su nombre, ahora sostenida, cuidada, vigilada, obligada a reconstruir movimientos básicos. Y aún así, ni siquiera ahí se rindió del todo, porque Cristina podía aceptar el dolor. Lo que no aceptaba era la imagen de derrota. Por eso lo que hizo después fue tan profundamente ella. Ese mismo 2017 regresó a Univisión para una visita especial. Y llegar a ese edificio no era un gesto cualquiera. Era volver al lugar que la había usado durante 21 años y luego la había soltado sin piedad. Era volver a caminar entre pasillos donde alguna vez fue reina y después fue descartada. En ese momento, por su estado físico, mucha gente a su alrededor consideró lógico que entrara en silla de ruedas. Era lo práctico, lo seguro, lo razonable. Pero Cristina Saralegui nunca fue una mujer razonable cuando se trataba de dignidad. Dijo que prefería morirse antes que entrar a Univisión en silla de ruedas. Primero muerta. Así de simple, así de brutal, así de orgullosa. No quería que quienes la habían apartado vieran a una mujer vencida. No quería regalarles esa imagen. No quería que la recordaran como a alguien reducido a la fragilidad. Quería llegar con sus propios pasos, aunque dolieran, aunque temblaran, aunque cada metro fuera una pequeña batalla privada. Y ahí está la clave de todo este tramo de su vida. La enfermedad pudo tocar su cuerpo, la muerte pudo entrar a su familia, el tiempo pudo quitarle velocidad, equilibrio, facilidad. Pero había algo que seguía intacto, la negativa absoluta a entregarse por completo. Porque a Cristina le quitaron un programa, le arrancaron años, le rompieron certezas, la obligaron a mirar la culpa de frente y le enfermaron el cuerpo. Pero no pudieron arrancarle eso que había nacido el día que su padre la despreció, la furia de no dejar que nadie la vea derrotada. Y a veces, cuando ya no queda casi nada, eso es lo único que mantiene a una persona en pie. Durante años, mientras Cristina Saralegui desaparecía de la televisión diaria, Internet hizo con su nombre lo que tantas veces hace con las mujeres que envejecen en público, inventó ruinas. Dijeron que estaba acabada, dijeron que había perdido la fortuna, dijeron que vivía atrapada en una silla de ruedas. Consumida por la enfermedad, por la bebida, por el olvido. Hubo incluso quienes la mataron varias veces desde una pantalla, como si fuera tan fácil borrar a una mujer que durante décadas había sido más grande que el propio medio que la hizo famosa. Y sin embargo, la verdad era otra, mucho más incómoda para los que viven de ver caer a los demás. Cristina seguía viva. Seguía lúcida, seguía siendo Cristina. Enero de 2024 cumplía 76 años y en lugar de esconderse, hizo lo que siempre supo hacer mejor que nadie. Reaparecer en el momento exacto y obligar a todos a mirarla de frente. Se presentó en Despierta América con la misma mezcla de ironía, elegancia y autoridad que había hecho temblar estudios enteros desde 1989. No llegó deshecha, no llegó derrotada, no llegó pidiendo compasión. Llegó sonriendo, hablando claro, desmontando una por una todas las mentiras que habían fabricado a su alrededor. No me sacaron de una tumba, vino a decir con su estilo. No llegué aquí en silla de ruedas, no soy una adicta, no estoy arruinada. Piensa en el peso de esa escena.
Una mujer a la que durante años quisieron reducir a rumor, una mujer a la que ya habían enterrado simbólicamente, una mujer que regresó no para suplicar un lugar, sino para recordar que seguía siendo dueña de su nombre. Y detrás de esa aparición había algo todavía más poderoso, la prueba de que toda la humillación sufrida no había terminado en miseria. Como tantos deseaban, sino en algo mucho más sólido, en patrimonio, en estructura, en legado real. Porque mientras algunos hablaban de bancarrota, Cristina y Marcos Ávila seguían siendo propietarios de un imperio concreto, Blue Dolphin Studios. 3 grandes estudios en Miami, un complejo levantado en mayo de 2001. Un espacio que durante años sirvió para la producción de telenovelas, programas y proyectos internacionales. Eso también importa, porque la niña a la que su padre le quitó la universidad faltándole apenas 9 créditos, la muchacha a la que le dijeron que un día viviría del hijo de alguien, terminó convertida en una mujer capaz de dar trabajo, espacio y futuro a toda una industria. Ese es el detalle que más duele y al mismo tiempo más repara. El padre se equivocó por completo. Pero el final de Cristina no está en los estudios, ni en el dinero, ni en los premios Emmy, ni en las portadas, ni en las cifras. El final verdadero está en otro lugar, más pequeño, más silencioso, más humano. Está en la casa, en la familia, en la paz que llegó tarde, pero llegó. Está en sus nietos Dominique y Cristina María. Está en los días sin maquillaje televisivo. Está en poder ver una película, salir a caminar, respirar sin pensar en ratings, productores o contratos. Está en John Marcos, estable, vivo, cerca. Está en la rara bendición de haber detenido a tiempo una cadena de dolor que parecía heredarse como una condena. Y todavía hay algo más. Cristina no se fue del todo. De vez en cuando vuelve. Una entrevista especial, una aparición puntual, un recordatorio de que la voz sigue ahí, aunque ya no necesite hablar todos los días. Incluso en 2025 volvió a sentarse frente a las cámaras para conversar con Karol G. No como una mujer desesperada por regresar, sino como alguien que ya no necesita demostrar nada. Porque al final, el verdadero legado de Cristina Saralegui no son los millones de espectadores ni los 12 Emmy. Es haber sobrevivido sin repetir por completo la destrucción que heredó. Es haber entendido, quizá demasiado tarde, que ningún imperio vale más que la gente que te espera en casa. Y que la redención más difícil no ocurre bajo los reflectores. Ocurre en silencio cuando por fin aprendes a dar el abrazo que antes no supiste dar. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.